aquí con nosotros. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio, con el gusto de saludarte a tu audiencia. Muchas gracias por el espacio. Andrea, pues la verdad es que has tenido momentos en los cuales desde la prensa escrita y también en las redes sociales ha habido una serie de ataques y de señalamientos que tú has ido desmintiendo y rechazando y señalando en su mendacidad a lo largo de estos meses últimos, pero en este caso, originalmente pensaste en no presentar demanda contra este caricaturista y luego ante, pues yo diría, la presión incluso de muchas mujeres que decían, Andrea, si tú no te defiendes adecuadamente, ¿cómo nos defendemos nosotros? Y si tú dices que no le vas a entrar a presentar una denuncia, nos dejas en una situación difícil. ¿Cuál fue el proceso tuyo para esta toma de decisión y qué implica, Andrea? Pues contarte, querido Julio, a la audiencia que este violento episodio muy reciente se enmarca en una serie de ataques muy misóginos, muy machistas en contra de una servidora que tienen por lo menos llevándose a cabo desde hace 2 años. Todo inicia con una serie de publicaciones que hicieran varios comentaristas, opinólogos, comentócratas, afines a la oposición sobre el por qué yo me dedico a hacer política. Generalmente cuando una, siendo mujer, siendo joven, entrega su vida al quehacer público, a la vida pública, nacional, estatal o municipal, y mis compañeras que se dedican a esto no me van a dejar mentir, se atribuye el ejercicio de nuestras funciones, nuestros resultados electorales, nuestros logros a la acción de un hombre, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente si haces política y eres mujer y eres joven, lo haces porque tienes un padrino, un compadre, un amigo o un novio o un amante, ¿no? Esa es una violencia muy reiterada que se ha venido dando a lo largo de los años en contra de nosotras, pero que ahora, con motivo de la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República y de muchas de nosotras al Senado, a las gubernaturas, en fin, se empieza a visibilizar. Y entonces, hace un par de años, siendo yo diputada federal, se empiezan a dar pues estos dichos en redes sociales, en medios de comunicación, por mencionarte un ejemplo que fue muy notorio, muy mediático también, el que expuse de la politóloga Denise Dresser, un comentario machista, misógino, que hizo público a través del medio de comunicación Latinus. Yo procedí a través de una denuncia de carácter electoral, porque el instrumento que en ese momento debía cobijarme era el de violencia política de género. ¿Y qué pasó? La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, me otorga la razón, y es en la Sala Superior, con los magistrados de la Sala Superior, donde se le da revés a esta sentencia que era favorable hacia mi persona. Después de esto vino otra serie de ataques, ya no nada más de opinólogos, comentaristas, sino también de algunos periodistas, de hecho, de este mismo medio de comunicación, del Financiero, una periodista y entre comillas, porque pues no nos comparte información verídica, oficial, neutral, imparcial, objetiva, sino que se dedica a publicar chismes, y me parece, desde mi particular punto de vista, y estoy segura que coincides conmigo, querido Julio, que eso no es periodismo. Esta periodista que renta su pluma a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide publicar una columna de opinión en mi contra, en donde decía que yo pues era candidata al Senado en ese entonces por tener un amante. Nuevamente sale el asunto de que le debemos nuestro espacio a los hombres, ¿no? Algo que fue profundamente hiriente no solo para mí, para mi pareja, para mi familia, para mi integridad como política, para mi nombre, porque una cosa es tener diferencias en el ámbito ideológico, podemos tener diferencias, podemos no estar de acuerdo en ciertos puntos, pero no podemos estar violentando a las personas
por su condición de mujer, por su condición de género, por su condición de orientación sexual, por su condición étnica, ¿no? Etcétera, ¿no? Después de esto, yo decido tampoco denunciar porque nuevamente la figura que me cobijaba era el de la violencia política de género y no había tenido el mejor de los resultados porque lamentablemente los magistrados, pues la verdad sin ningún argumento decidieron darle la razón a Denise Dresser. Y entonces llega el cartón, es una imagen creada por inteligencia artificial que publica el monero Antonio Garci Nieto, también colaborador del Milenio, del Financiero, perdón, del Financiero. Y entonces hace esta publicación en redes sociales en donde utiliza mi rostro y la superpone a una imagen de un cuerpo semidesnudo de otra mujer. Y fíjate, el asunto es peligroso por dos razones. Uno, porque es un tipo penal que existe en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales de prácticamente todas las entidades federativas. El de la Ley Olimpia es una conducta que está severamente sancionada. Pero en segundo lugar, un elemento adicional que no he dado, no he compartido en otro espacio. Cuando a mí me toman la foto superior que se utiliza en esa creación de inteligencia artificial, yo era menor de edad, ¿no? Y bueno, se viraliza esta fotografía, las cuentas automatizadas, cuentas bots, nuevamente como sumidos en esta estrategia de la que les hablo, que viene llevándose a cabo desde hace 2 años, pues empiezan a compartirla, difundirla, etcétera, ¿no? Intentando menoscabar mi intimidad sexual, mi integridad, mi condición de mujer en términos generales. Y yo tomé de inicio la decisión de no denunciar por 2 razones. La primera, porque no quería dar pie a que el personaje se victimizara. Tengo mucha experiencia en la materia, en los asuntos, y las mujeres que hacen política también lo tenemos porque ninguna está exenta de sufrir esto. Lo sufrimos todas, de cualquier partido político, de cualquier ideología, ¿no? Y entonces dije yo, pues no quiero que se victimice, que es un perseguido, que se utilizan las redes del poder para intentar censurar lo que atentan en contra de su libertad de expresión, en fin. Esa fue la primera razón. Y la segunda razón también fue por un argumento de solidaridad, de buena fe, de buena voluntad de mi parte, al saber que yo cuento con el privilegio con el que no cuentan la mayoría de las mujeres. Soy senadora de la República. Las herramientas que yo tengo jurídicas, económicas, políticas, no son las mismas con las que cuentan cualquier otra mujer, cientos de miles, millones de mujeres anónimas que están fuera del Senado de la República, fuera de la vida pública nacional, de la cuestión mediática, que son víctimas de abuso, de hostigamiento, de violación sexual, inclusive de desaparición, de privación de la libertad, de feminicidio, cuyos casos no son mediáticos y por lo tanto no acceden a los espacios de impartición de justicia de la misma forma a la que yo podría acceder, ¿no? Entonces, esos fueron mis primeros razonamientos. Publico este video de denuncia en redes sociales con estos razonamientos y de pronto veo que inmediatamente el personaje publica que es víctima de una persecución y reitera su conducta. Además, deja publicado en redes sociales la intencionalidad, eso en lo penal es muy importante, el dolo con el que comete la conducta y se dice orgulloso de haberlo hecho. Entonces, ahí se me cae un argumento por el que yo no había denunciado. Y en segundo lugar veo un montón de reacciones, miles de reacciones de mujeres, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas y adultas mayores, que justamente me compartían esto que tú acabas de decir, Julio. Me decían, Andrea, si a ti te lo hacen y salen impunes, ¿qué futuro nos ampara a nosotras? ¿Qué realidad nos ampara a nosotras, ¿no? ¿A qué estamos expuestas? Entonces se me cayó el otro argumento, querido Julio. ¿Y ya iniciaste el proceso? ¿Iniciaste ya el proceso formalmente, Andrea, o cuándo lo vas a iniciar? El día de hoy lo voy a iniciar en la Fiscalía de la Ciudad de México,
justamente este día. ¿Por qué? Platiqué inclusive, la conversación es pública, con la propia Olimpia, que es en buena medida la gran autora de esta serie de reformas que conocemos como Ley Olimpia, que no nada más es una disposición, sino que son una serie de disposiciones que protegen a las mujeres, que protegen su intimidad, que protegen su integridad sexual en el ámbito digital. Fíjate, el Código Penal Federal, en su artículo 199 octis, establece que comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o, y esto en mayúsculas, elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Estas conductas se sancionarán con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1,000 unidades de medida de actualización. El mismo artículo lo tienen en el Código Penal de la Ciudad de México, pero en el artículo 181, ¿no? Tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal de la Ciudad de México, en el capítulo de delitos contra la intimidad sexual. En la Ciudad de México hay una fiscalía especializada de delitos contra la intimidad sexual, ¿no? Pero en prácticamente todas las entidades federativas está ya establecido este tipo penal dentro de los códigos locales. Uno de ellos también el estado de Chihuahua, ¿no? Mi estado natal. Entonces, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Voy a ir a presentar la denuncia a la Fiscalía de la Ciudad de México. Decido cambiar mi decisión, pero promovida sobre todo por la petición que me han hecho miles de mujeres y hombres también, muy solidarios, muy generosos, de buena voluntad también, para representarles. Yo tengo que entender que, en primer lugar, no solo me represento a mí misma, represento a casi 500,000 de chihuahuenses, mujeres, aquí en el Senado de la República, pero también represento a una generación que quiere hacer política de forma libre, sin discriminación, sin prejuicios, sin estigmas y que tiene derecho a hacerlo. Eso es lo primero que debemos entender. Lo segundo que debemos entender es que no hay debilidad en presentar una denuncia, porque luego las mujeres decimos, no, yo tengo que dar la imagen de que las puedo todas, tengo que dar la imagen de que puedo solita y que no necesito de ninguna forma apoyo, ayuda, ir con las denuncias. O sea, una no se quiere victimizar para no abonar en este estigma que existe en contra de nosotras. Y lo digo en voz alta también para entenderlo yo, porque claro, yo soy valiente y yo puedo con eso y con más. Pero también hay que entender que cuando uno hace eso, deja un precedente. Y existe un referente que puede cobijar a otras muchas mujeres que se encuentran en este momento haciendo política o no haciendo política en cualquier otro ámbito de la vida, que están en este momento o las que vendrán. Ojalá pueda yo tener la dicha de tener una hija y poderle decir, pude contribuir a que el mundo en el que naciste pues sea mejor. Claro. Te permite ser más libre, más soberana, vivir una vida más digna, ¿no? Entonces, en ese sentido, tomo la decisión de proceder por la vía legal, por el mandato popular, sobre todo, pero en segundo lugar, porque el personaje ya salió a victimizarse. Entonces, ahora, sí. Pues, este precedente. Andrea, ¿en algún momento es posible que te desistas de esta acción judicial o que le otorgues perdón al presunto ofensor? Mira, esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos existe la figura del perdón. En México no, hay delitos que se persiguen por oficio, que son los delitos graves. Luego están los delitos no graves, que no requieren de una denuncia, que son a través de querella y que no tienen penas privativas de la libertad, sino que tienen inclusive sanciones económicas como multas, por ejemplo. En este caso, lo que debemos hacer es trabajar una denuncia
muy responsable para que quede claro que no es un asunto que atente en contra de la libertad de expresión, sino que pretende defender la integridad y la intimidad sexual de una mujer, y será, y esto lo tengo que decir, el fiscal de la Ciudad de México o la fiscal especializada en delitos contra la intimidad sexual quien presente la petición ante un juez de proceder para la apertura de la carpeta de investigación que pueda derivar en una sentencia. Claro. Yo no decido la sanción la decide un juez o una juez, ¿no? En es ese decir, sentido, llevarás pues el proceso hasta el final. Sí, voy a llevar el proceso hasta el final. Lo voy a llevar hasta el final, querido Julio. Es lo que me solicitan, es lo que me piden. Se necesitan 3 cosas. La primera, una disculpa pública contundente, pero no nada más la disculpa pública. En segundo lugar, garantías de no repetición en mi contra o de cualquier otra mujer, desde las redes sociales, desde los periódicos, medios tradicionales, etcétera. Y se necesita también reparación del daño, porque, claro, no nada más es, oye, te generé un menoscabo a un derecho que tú tienes y te pido disculpas y te prometo que ya no lo vuelvo a hacer, pero entonces, ¿quién te ayuda a que se revierta la imagen que te generaron con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las 3 cosas que se solicitan siempre a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o de cualquier otra ley federal, general, que trate sobre víctimas, ¿no? Entonces, yo estaré platicando en la Fiscalía de la Ciudad de México con un agente del Ministerio Público, este caso, elaborar la denuncia, y será la propia Fiscalía quien pues proceda con el asunto legal, ¿no? Andrea, pues muchas gracias por esta amplia explicación. Como ciudadano, mi solidaridad con lo que estás haciendo. Como periodista, atento a la información que vaya saliendo, y aquí estaremos atentos a esta denuncia que va a caminar hoy y que creo que va a servir a muchas mujeres para tener un escudo, un antecedente que les ayude a evitar este tipo de hechos que ofenden y agreden a las mujeres. Andrea, reserva de lo que desees agregar. Agradecerte el que hayas estado hoy con nosotros. Agradecerte, Julio, agradecerle a la presidenta que se solidarizó conmigo en la conferencia mañanera, y a todas las personas que me han enviado mensajes en público, en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes, abrazos aquí en el Senado, a todas mis compañeras senadoras por su infinito apoyo, y gracias a tu audiencia por escucharnos y también por ayudarnos a que este sea un mundo más justo para todas y para todos. Andrea, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego.